Sabes, esta época del año es conocida por la temporada de ferias del condado, ¿verdad? En junio, julio, agosto aparecen por todas partes. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué tienen una feria del condado? Quiero decir, por supuesto, es realmente la única época del año en la que puedes comprar un pastel de embudo cocinado en grasa de 10 años de antigüedad de alguien con decisiones de vida cuestionables, ya sabes, están las atracciones, pero una de las cosas que siempre sucede en las ferias del condado y no suele ser tan visible son todo tipo de competiciones. Quiero decir, arte, ¿quién puede cultivar la cabeza de girasol más grande? Ya sabes, todos los pasteles y tartas. Y además hay competiciones como quién puede destrozar un coche. El mejor y el más largo. ¿Qué tractor va a tirar más lejos? ¿Sabes? Hay todas estas competiciones. ¿Por qué es eso? Porque hay algo en nosotros que quiere saber quién es el mejor, ¿verdad? Y si eres el mejor en algo, tal vez seas humilde al respecto, pero sabes, en el fondo quieres que todos lo sepan. El problema con eso a veces es que si quieres ser el mejor, tal vez demasiado, puede llevarte a fingir. ¿Conoces a alguien que haya hecho eso? Hablan mucho, pero en realidad no son tan buenos como dicen ser. Hay un tipo llamado Han Van Morgen, creo que así se pronuncia su apellido. Es holandés, nacido en la década de 1890, y su pasión de vida, su trabajo de vida, por así decirlo, era la pintura. Pero Han tenía un problema, aunque técnicamente era un pintor brillante, en cuanto a los aspectos de cómo se pinta y todas las habilidades técnicas relacionadas con la pintura. Era brillante. Pero el problema era que las cosas que a Hans le gustaba pintar, a nadie más le gustaban. Quiero decir, sus pinturas simplemente no se vendían para salvar su vida. Así que Han tuvo la brillante idea de que si no les gustaba lo que él quería pintar, entonces pintaría lo que era popular. Y en su época había varios pintores holandeses famosos del siglo XVII y tenían un estilo muy único en sus pinturas. Y Hans dijo, ¿sabes qué? Haré uno yo mismo. Y trabajó un par de meses y desarrolló una técnica. Hizo sus propias tintas y sus propios pinceles tratando de replicar ese estilo antiguo. Incluso descubrió que si tomas la pintura, cuando la terminas y la pones en un horno y literalmente horneas la pintura a unos 120 grados, la pintura comenzaría a agrietarse como esas pinturas antiguas. Y lo sacaba y tomaba un gran rodillo y lo pasaba y simplemente lo trabajaba hasta el punto en que se volvió lo suficientemente bueno como para engañar a todos los profesionales del arte de su época. Decían, oh mira, es una pintura perdida del siglo XVI, y B.S. diría, se volvió tan bueno de hecho que comenzó la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, en 1942 los nazis invadieron Ámsterdam y tenían esta costumbre de adquirir lo mejor de lo que hubiera en la zona. Y por supuesto, había un general alemán que tenía una gran afición por el arte y terminó comprando una de las pinturas de Hans. Ahora, esa es una pintura de aspecto muy extraño, pero aparentemente en esa época ese estilo de pintura era muy popular. Y este general alemán terminó pagando el equivalente en dinero de 2025, alrededor de 1.2 millones de dólares, por esta pintura que Hans hizo básicamente en su sótano. Quiero decir, la vida es buena, ¿verdad? Tenemos a los alemanes pagándome por mis pinturas. Bueno, la vida es grandiosa hasta que los nazis pierden la guerra. Y este general alemán que compró la pintura de Hans llevó su colección de arte que robó y compró durante la guerra y la escondió en una mina de sal, junto con toda la documentación. Y cuando las fuerzas aliadas encontraron eso después de la guerra, esta pintura que todos miraban y pensaban que era real, la documentación la rastreó hasta Hans
y de repente lo acusaron de crímenes de guerra, vendiendo tesoros nacionales al enemigo. Y Hans se levanta frente a este juicio y dice, bueno, espera un minuto, esa no es una pintura real, es una pintura falsa. Y él está como, no, no lo es, sí lo es, no, no lo es. Y él dice, te diré que lo probaré. Ellos están como, está bien. Así que básicamente lo encerraron en una base militar holandesa durante unos 4 meses mientras recreaba otra pintura al estilo del siglo XVI o XVII para básicamente probarlo, que él estaba fingiendo. Y por supuesto, justo cuando lo dejaron salir de la cárcel, básicamente murió. Así que realmente no pudo disfrutar mucho de su nueva libertad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué menciono todo esto? Porque no están aquí para una lección de historia del arte hoy, pero esta idea de fingir, ya saben, se encuentra en las escrituras. Encuentras esa idea en un contexto espiritual, la idea de fingir, y no se ve con buenos ojos en las escrituras. Si tienes tu Biblia, ve a Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, y por supuesto, esta es una sección de las escrituras donde Jesús está enseñando en parábolas y va a usar muchas parábolas agrícolas. Algo que resonaría muy bien en nuestra área hoy si Él estuviera aquí. Sabes, él comienza en Mateo 13 hablando de un sembrador que salió a sembrar y habla sobre los diferentes tipos de suelos. Pero esta mañana vamos a retomar y comenzar en el versículo 24. Él les puso otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras sus hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Así que cuando las plantas crecieron y dieron grano, también aparecieron las malas hierbas, y los siervos del dueño de la casa vinieron y le dijeron, Maestro, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene malas hierbas? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Entonces los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y las recojamos? Pero él dijo, no, al recoger la maleza podrías arrancar el trigo junto con ella. Deja que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la maleza y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Así que miramos esta parábola aquí, y esta es la parábola del trigo y la cizaña. Y Jesús aquí usa una ilustración muy adecuada, el trigo y la cizaña. La razón por la que esta es una ilustración tan apropiada es porque al principio del proceso de crecimiento, la cizaña se parece exactamente al trigo. Sabes, a veces te preguntas si Dios no creó ciertos animales, plantas y malezas solo para la aplicación espiritual. Otra cosa que hace que una cizaña sea una cizaña es que su sistema de raíces, en lugar de simplemente ir hacia abajo, está diseñado para ir y adherirse a las plantas que la rodean, por lo que no se puede arrancar. Si intentas arrancarla en medio del proceso de crecimiento, tendrás razón, Jesús, ¿verdad? Dañarás las otras plantas a su alrededor. Y, por supuesto, esta planta se ve muy similar hasta el final. Sabes, puedes distinguir si tienes un campo con trigo y cizaña. Puedes notar la diferencia entre el trigo y la cizaña porque la espiga de trigo que tiene el grano es tan pesada que comenzarán a inclinarse, pero esa cizaña, la cabeza de la cizaña, se mantendrá erguida. Y no es porque la cabeza de la cizaña esté vacía, tiene semillas. ¿Y adivina qué? Esas semillas, si las consumes, son venenosas. ¿No crees que Dios hizo de eso una ilustración adecuada? El trigo y la cizaña. Pero ahora, bien, esa es la parte técnica de la parábola, pero ¿de qué trata la parábola? Dices, bueno, está hablando del mundo, ¿verdad? Hay cosas buenas y malas en el mundo. Bueno, eso no es lo que él dijo. Él dijo, esta parábola era como el reino de los cielos. Y en este caso, sabes, puedo pararme aquí esta mañana e intentar decirte lo que significa. Pero si sigues leyendo las escrituras, le preguntan a Jesús, ¿qué significa la parábola?
Y Jesús lo explica. Así que voy a dejar que Jesús explique la parábola esta mañana en lugar de intentar explicarla yo, ¿verdad? Si sigues leyendo en el versículo 36, entonces dejó a las multitudes y entró en la casa, y sus discípulos se acercaron a él diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, las malas hierbas son los hijos del maligno, y el enemigo que las siembra es el diablo, la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recogen las malas hierbas y se queman en el fuego, así será al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos recogerán de su reino todos los escándalos y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. En ese lugar habrá llanto y crujir de dientes, y los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Verán, esta mañana, esta parábola, la parábola del trigo y la cizaña, no trata sobre el mundo. Por supuesto, hay cosas en el mundo que ofenden, pero Jesús está hablando de su reino. Y esto no me trae ningún placer. No, no me gusta más que a nadie. Pero Jesús dice que no todo en su reino que parece ser cristiano es cristiano. Hay algunos que son trigo y hay otros que son cizaña. Hay algunos que están produciendo grano útil y hay otros que parecen trigo, pero en realidad el fruto que están produciendo es veneno. Y entonces miras eso y dices, está bien, Doc, es un pensamiento un poco sobrio, pero ¿cuál es la diferencia? Quiero decir, sabemos cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña, pero en el reino, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y alguien que parece ser cristiano? Y te diría que probablemente hay varias cosas de las que podríamos hablar esta mañana. Pero hay una idea con la que quiero dejarte. Esta es una idea y la he mencionado en clases de Biblia y otros lugares antes, pero me di cuenta de que realmente no he enseñado una lección específica sobre esto, y es una idea que cambió mi forma de pensar. Es una idea que cambió la manera en que pensaba sobre el ministerio. Y sabes, el ministerio no es solo para predicadores o solo para ancianos o solo para, quiero decir, el ministerio es para todos. Efesios 4, 11 y 12. Él dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos somos ministros. Simplemente tenemos funciones diferentes. Conocemos a diferentes personas. Tenemos diferentes relaciones. Pero lo que parece ser la diferencia, cuando miras la vida de Jesús, es la idea que voy a darte. Y luego vamos a ver algunas escrituras para tratar de fundamentar esto. Pero cuando miras la vida de Jesús aquí en la tierra, Jesús mismo dijo, he venido a buscar y salvar a los perdidos. Sí, absolutamente. Esa era su misión, ese era su objetivo, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo hizo? Miras tantas instancias en la vida de Jesús y Jesús iba por ahí y satisfacía necesidades físicas. Y cuando digo necesidades físicas, me refiero a cosas terrenales. Él satisfacía las necesidades físicas de las personas para luego tener la oportunidad de satisfacer sus necesidades espirituales. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Hacía algo para mostrarles que Él era diferente y luego dirigía la conversación hacia sus almas. Y tú miras eso y lo vemos en varios lugares diferentes. Comenzando en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Aquí Jesús va a alimentar a una multitud. Y quiero que mires esto. Mira por qué. ¿Por qué alimentó a esta multitud? Quiero decir, Él no dirige Subway, no es Golden Corral, ¿de acuerdo? Él no dirige una cadena de restaurantes. ¿Por qué alimentarlo? Juan capítulo 6, versículo 1. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, que es el mar de Tiberíades, y una gran multitud lo seguía.
pero ellos, porque habían visto las señales que hacían los enfermos, y Jesús subió al monte, y allí se sentó con sus discípulos. Ahora bien, la Pascua, la fiesta de los judíos, estaba cerca. Al levantar los ojos y ver que una gran multitud venía hacia él, Jesús dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y dijo esto para probarlo, porque él mismo sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no serían suficientes para que cada uno de ellos recibiera un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, hagan que la gente se siente. Había mucha hierba en el lugar, así que los hombres se sentaron, unos 5,000 en número, y Jesús tomó los panes y dio gracias. Los distribuyó a los que estaban sentados, también los peces, tanto como quisieron. Ahora Jesús los alimentó, ¿y fue eso algo grandioso y maravilloso de hacer? Sí, pero ¿por qué los alimentó? Dices. Bueno, tuvo compasión de ellos. Sí, tuvo compasión de ellos. Pero ¿por qué alimentarlos? Quiero decir, Jesús simplemente los alimentó y dijo, amigos, me alegra que hayan venido. Sabes, me alegra que hayas podido comer con nosotros hoy. Nos vemos luego. Adiós. No. Jesús usó esta oportunidad física para enseñar sobre cosas espirituales. Un poco más adelante en Juan 6 hasta el versículo 25, cuando lo encontraron al otro lado del mar, le dijeron, Rabino, ¿cuándo llegaste aquí? Y Jesús les respondió, en verdad os digo, me buscáis no porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes hasta saciaros. No trabajéis por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque en él Dios el Padre ha puesto su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio pan del cielo para comer. Y Jesús les dijo, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, sino mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Bueno, el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Y ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Ves cómo un simple sándwich de pescado se ha convertido en una oportunidad para compartir el Evangelio? Quiero decir, hago el doble, si quieres. No sé, inserta lo que sea a veces. Tenemos que satisfacer las necesidades físicas. ¿De acuerdo? Alguien está al costado de la carretera y su coche se ha averiado. Necesitan gasolina o lo que sea. Pero ahora, como vemos aquí en este caso, y seguimos leyendo, llegamos al versículo 66. Solo porque intentamos satisfacer esas necesidades físicas de las personas no significa automáticamente que vayan a aceptar la enseñanza espiritual. Juan 6:66. Después de esto, muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tienes las palabras de vida eterna y hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. ¿Entiendes? A veces vas a hacer esto, vas a exponerte, vas a ir más allá y alguien no lo va a aceptar. ¿Debería eso desanimarte de hacerlo? Eso desanimó a Jesús de hacerlo. Jesús dejó de enseñar después de Juan 6 y simplemente levantó las manos y dijo, no sé qué voy a hacer. Esta gente nunca va a aceptar el Evangelio. Me imagino lo derrotado que debió sentirse, aunque seas el Hijo de Dios, aunque sepas lo que va a pasar. Amar a este grupo de personas lo suficiente como para preocuparse por su alma y luego verlos alejarse de ti, tenía que ser desgarrador.
pero ahora a veces falla, pero ahora a veces no, y a veces lo que una persona necesita no, ya sabes, no necesariamente requiere dinero en absoluto. Tal vez alguien se ha quedado varado, tal vez necesiten $50 para arreglar su coche o lo que sea. Pero a veces la necesidad no es realmente una cosa. Volviendo a Juan, si vuelves al capítulo 4 de Juan, Jesús va a encontrarse con una mujer en el pozo. Y por lo que podemos ver, en términos de cuenta bancaria, ella no necesita un centavo, pero hay algo más que esta mujer necesita. Mira el capítulo 4 de Juan, comenzando en el versículo 1. Ahora, cuando Jesús supo que los fariseos habían oído que Jesús estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino solo sus discípulos, dejó Judea y partió hacia Galilea. Así que está yendo al norte, ¿verdad? Y tuvo que pasar por Samaria. Entonces llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Así que Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era alrededor de la sexta hora, y una mujer de Samaria vino a sacar agua. Jesús le dijo, «Dame de beber», porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, una mujer de Samaria?» Y tú dices, «Dog, ¿qué le dio él?» En ese contexto quiero decir, él está pidiendo algo, ¿no? Sí, pero ahora pensemos en esto. Vives en una época en la que no tienes plomería interior. No puedes ir y abrir el grifo y que el agua salga. Así que tienes que llevar agua del pozo a tu casa, sea cual sea la distancia. Un cuarto de milla, una milla, ¿de acuerdo? Pero supongo que en el primer siglo el agua pesaba alrededor de 9 libras por galón como hoy en día. Así que si tienes que llevar agua del pozo a tu casa, ¿quieres hacerlo en medio del día o preferirías hacerlo por la mañana o por la tarde cuando hace más fresco? ¿Por qué estaba esta mujer en el pozo en medio del día? Bueno, sigues leyendo y Jesús le va a pedir que llame a su esposo y ella va a decir, no tengo uno. Él dice, sí, tienes razón, has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu esposo. Ella vino al pozo en medio del día porque no quería estar cerca de nadie más. Ella no quería escuchar los susurros, no quería ver las miradas, no quería ver los dedos señalándola. ¿Y qué hace Jesús al pedirle un poco de agua? La reconoce como un ser humano. Piensa en eso. Quiero decir, incluso si sacas el hecho de ser pecadora de la ecuación en su época, un hombre judío, en primer lugar, no se habría dejado ver muerto en Samaria, y en segundo lugar, no se habría dejado ver muerto en público hablando con una mujer que no fuera su esposa. Y Jesús básicamente mira todos esos estereotipos culturales y dice, no me importa. La mira al pedirle un vaso de agua y dice, te veo, estoy dispuesto a interactuar contigo, estoy dispuesto a asignarte el valor de una vida humana. La reconoció como un ser humano, no se burló de ella. No la señaló con el dedo, no actuó como si ella no existiera. Él simplemente dijo, oye, ¿te importaría darme un poco de agua? Y hasta donde yo sé, lee el resto del capítulo. No consigue un trago de agua y tampoco nunca llega a comer la comida que traen del pueblo. ¿Sabes? Cuando regresa, está tan emocionado de que el corazón de esta mujer haya sido tocado. No le pidió un trago de agua solo porque quería un trago de agua. Gracias, señora, lo aprecio. Que tenga un buen día. Él aprovechó la oportunidad para atender su necesidad espiritual. Y sigues leyendo la historia. ¿Y qué hace ella? Corre de vuelta al pueblo, y esta mujer que no quería ver a nadie, ahora corre por las calles contándole a todos sobre Jesús. Y prácticamente todo el pueblo se dirige al pozo.
y dijeron, venimos aquí por tu palabra, pero ahora lo hemos visto y oído y creemos por nosotros mismos. Todo eso comenzó con ¿qué? Hola, ¿cómo estás? Bien, te veo hoy. ¿Cómo estás? Simplemente la reconociste como un ser humano. ¿Cuántas personas en nuestro tiempo se sienten como marginados, se sienten como forasteros, sienten que nadie los ve y los que los ven los rechazan o los odian? No le costó ni un centavo mirarla y decirle, tienes valor, te voy a tratar como a un igual. No le costó ni un centavo, pero fue lo más poderoso para ella, cambió su vida y cambió su eternidad. Y no se sabe cuántas eternidades cambió solo con un simple, oye, ¿puedo tomar un poco de agua? Encuentras un ejemplo muy similar en este caso. Mira el capítulo 1 de Marcos. Un leproso vino a él, suplicándole, arrodillado, le dijo, si quieres, puedes limpiarme, y movido por la compasión, lo sanó. ¿Es eso lo que dice? Movido por la compasión, extendió su mano y lo tocó. ¿Por qué lo tocó? ¿Era eso necesario para la curación? Quiero decir, ¿no podría Jesús haberse puesto una máscara y haberse alejado y decir, sé limpio? ¿Por qué lo tocó? Una vez más, eres un leproso. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te tocó? Mucho tiempo, casi todos, cuando te ven, comienzan a cubrirse la cara y a gritar impuro, impuro. Ellos corrían y se dispersaban en la otra dirección, y sin embargo, Jesús, antes de sanar al hombre, no lo sana y luego lo toca. Lo toca con lepra y luego lo sana, extendió su mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿Ves cómo primero atendió la necesidad física? Quiero decir, sí, este hombre viene a Jesús. Y sí, este hombre ya tiene fe, pero Jesús no hizo nada por accidente. Y hay tantas veces, ya sabes, Jesús. Jesús diría en Mateo 28, versículo 18 y siguientes, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos. Y esa palabra, vayan, en la gran comisión, no significa que tienes que ir a Honduras o viajar por el mundo o ir a China. Esa palabra significa mientras vas. El buen samaritano iba en un viaje de negocios y encontró a un hombre al lado del camino, desnudo y golpeado casi hasta la muerte. Jesús fue al pozo y encontró a una mujer, ¿verdad? Estas son cosas que puedes hacer en tu vida diaria con las personas con las que interactúas. Y lo entiendo, muchas veces tenemos otra cosa en mente. Tenemos otro lugar a donde ir y algo más que hacer, pero esas oportunidades que se nos presentan, esas son oportunidades que no podemos planificar y puede que nunca volvamos a tener, pero simplemente decir, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a satisfacer una necesidad física. Y ellos te miran y dicen, ¿por qué hiciste eso? Bueno, amo a Jesús. ¿Conoces a Jesús? ¿Puedo contarte sobre este grupo de personas con las que me reúno? ¿Y cómo se aman unos a otros y aman al Señor? Quiero decir, hay tantas cosas donde una simple necesidad física, un toque, una palabra, una cosa. Lees en Lucas 16 sobre el hombre rico y Lázaro estaba tendido en la puerta del hombre rico, deseando comer las migajas que caían de su mesa. Todo lo que quería hacer era hurgar en su basura. No quería nada de él, no quería una comida de 5 platos, no quería sentarse a la mesa, por favor. Señor, ¿puedo hurgar en su basura? ¿Te imaginas cambiar la vida de alguien con algo que consideras basura? Hay oportunidades así a nuestro alrededor, y sé que soy tan culpable como cualquier otro de perderme muchas de esas en mi vida, pero estoy tratando de hacer un mejor trabajo para verlas y aprovecharlas.
Sabes, miras todo esto y como que resumimos nuestros pensamientos esta mañana. Eso es lo que hizo Jesús. Él satisfacía necesidades físicas, no solo para satisfacer necesidades físicas. No repartía dinero solo por repartir dinero, sino que satisfacía necesidades físicas para ganar una oportunidad de satisfacer necesidades espirituales. Y si eso es lo que hizo Jesús, y si se supone que debemos ser conformados a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29, ¿qué crees que deberíamos hacer? Santiago capítulo 2. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. No se trata de tener fe en las obras, se trata de usar la oportunidad que Dios nos da para hacer buenas obras. Vuelve a Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos su obra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que andemos en ellas, estas oportunidades que recibimos. Dios nos los ha dado. Caminaremos por él, lo haremos, y sé que es difícil, sé que da miedo, sé que no hay manera de planificarlo. No hay un manual que diga que el martes a las 7:30 te encontrarás con esta persona y que necesitas hacer esto, esto y esto. Lo entiendo. A veces fallaremos, cometeremos errores. ¿Pero estamos dispuestos a intentarlo alguna vez? No sé cuál es tu necesidad esta mañana, pero podemos satisfacer una necesidad física tuya esta mañana. ¿Estás luchando de alguna manera? ¿Solo necesitas un abrazo y una palabra amable? Lo que necesites está aquí. Dios te ama, su gente te ama. Si podemos ayudarte, ¿vendrías?